Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hoy hablaremos de los temas más importantes de nuestra actualidad. Bueno, como por ejemplo tenemos el fascismo, que es un movimiento político y social que surgió en Italia de la mano de Benito Mussolini tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, que es un movimiento totalitario y nacionalista. Al finalizar la Primera Guerra Mundial también encontramos el fenómeno nazismo, que es cuando Alemania se encontraba en crisis por el Tratado de Versalles, quedando en una gran O sea, la dejamos hasta ahí, ¿puedo seguir o no? Bueno, en 1933 fue nombrado presidente Hindenburg canciller y tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó como Führer de Alemania, comenzando la era del Tercer Reich. Como Alemania seguía padeciendo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, no tuvieron mejor idea que culpar a los judíos y comunistas por su situación. Hitler hizo reformas tanto en la política y ejércitos, invadió Francia, Países Bajos, Polonia, declaró la guerra a Estados Unidos, bombardeó Gran Bretaña e irrumpió en territorio soviético. Y en consecuencia, la Unión Soviética se alió en su contra. Y bueno, con respecto al genocidio judío, lo que genera Hitler con sus reformas, a lo que se le llama holocausto, que es una persecución y asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi. Los nazis creían que los alemanes eran una raza superior y que los judíos eran inferiores. Por esto decían que eran una amenaza extranjera. Pero no solo fueron judíos, sino muchos grupos debido a su inferioridad racial, ¿sí? Para desaparecer a todo esto crearon campos de exterminio, hicieron marchas de la muerte, trabajo forzoso y todo lo que sea para explotarlos laboralmente. Bueno, con respecto al estalinismo, que es en 1927 a 1939, tenemos la Unión Soviética, que es totalitaria y dictatorial. Se caracterizó por el monopolio del poder, represión, planificación imperativa de la economía, fomentó la industria. Y en 1924, donde tenemos la muerte de Lenin, que era el sucesor, Stalin, al imponer el socialismo. En 1928, la política económica nueva es centralizada y planificada, y tenemos el plan quinquenal. Su gobierno se caracterizó por el control, o sea, una represión hacia la población, de estatización que era forzada y controlada en la economía. El monopolio era la administración del Estado, teníamos la clase burocrática, que es el partido único, y la industrialización acelerada, deportaciones, persecución y desaparición. La propiedad privada era una propiedad estatal, económica y dirigida por el Estado, o sea, los planes quinquenales. Y bueno, hay una rápida industrialización. Como consecuencia tenemos la derrota de Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la población, la participación de la mujer, menos analfabetismo y mejor tecnología. Otro tema, el cual es muy importante, es la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto armado en 1939, donde las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, se enfrentaban con los aliados, que eran Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado por Estados Unidos en 1941. Bueno, las causas de esta guerra fueron la Primera Guerra Mundial y la resolución del Tratado de Versalles, el cual afectó mucho a Alemania, la crisis socioeconómica mundial tras el crack del 29. Otra causa. Que no queda tiempo. Otra causa fue la política expansionista del gobierno de Adolf Hitler, que invadió Polonia, Australia y Checoslovaquia. El inicio de esta guerra fue el 1 de septiembre, cuando Alemania invadió Polonia y Reino Unido. Alemania invade a Francia y coloniza el norte de África. Bueno, la URSS entra en la guerra porque la URSS y Alemania habían firmado un tratado de paz, pero Hitler rompe el pacto e invade Rusia. Bueno, Estados Unidos entra en la guerra porque Japón se le declara y la misma finaliza con Estados Unidos lanzando 2 bombas atómicas a Nagasaki en 1945. Las consecuencias de esta guerra fue que Estados Unidos y la URSS se separan los territorios y hacen que el mundo quede dividido en 2 bloques, uno que era el capitalista y el otro el comunista. Se produjo una crisis económica y social en Europa y hubo 62 millones de muertos. Los países de Europa dejan de ser potencias mundiales y pierden sus colonias. Otro tema que no queda atrás son los locos años 20 y el crack de 1929. Bueno, en los felices años 20 sucedió en Estados Unidos, donde sacaron al mercado unos bonos de libertad,
en donde el Estado le devolvía el costo del mismo más un interés. Y esto hacía que la gente tenga estabilidad y ahorros. En 1922 se crea la burbuja inflacionista y se abren agencias de corretaje por todo el país donde la gente podía comprar y podía invertir en la bolsa. Y ahí se rompe la burbuja inflacionista. Entonces se buscó una solución a esto, que fueron los blue chips, en donde la bolsa subió. Pero llegó el martes negro, donde... No aguantaba más. Ay, quería toser hace rato. Bueno, la Guerra Civil Española fue un conflicto bélico entre el bando republicano y el bando nacionalista y duró entre 1936 a 1939. Comenzó cuando una parte del ejército se levantó contra el gobierno republicano. En la guerra los nacionalistas estaban mejor organizados y recibieron un aporte material de Alemania. En cambio, los republicanos recibieron poco aporte de la Unión Soviética y tenían conflictos internos entre los socialistas, los comunistas y los anarquistas. Finalmente, los nacionalistas salieron victoriosos, lo cual marcó el comienzo de una dictadura que duró 40 años en España.